Gracias a Dios por ustedes, por la iglesia, el ministerio de vuestros amables pastores. Nos sentimos felices de compartir una vez más por acá. Traemos saludos grandes de la Universidad Global de los Estados Unidos, institución académica y teológica de más alta acreditación de este hermoso país. El academicismo que está desplegando en los últimos años es incomparable y nos da mucha alegría el trabajo que estamos realizando allá, intenso, ferviente. Así es que les transmitimos un saludo de allá, de nuestra amada ciudad de Tyler, a la par que les agradecemos el privilegio de poder volver a ver sus rostros, que son para nosotros tan queridos. Están en nuestras oraciones y en nuestros pensamientos. Adelante, iglesia, que Dios está con ustedes. Mi esposa les saluda brevemente. Dios le bendiga en esta hermosa mañana de este día que ha hecho el Señor, grande y poderoso. ¿Cuánto dicen glorias a Dios? Glorias al Señor porque Él ha sido bueno y Él ha sido misericordioso. Y le damos gracias al Señor por esta amable invitación de esta iglesia en este día para poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Agradecemos al Señor por ese pueblo de Dios presente en este lugar y por ese pueblo de Dios hermoso que está viendo a través de las líneas y aún aquellos que lo van a ver posteriormente. Damos gracias al Señor, hermanos, porque sabemos que Dios es un Dios de amor y es un Dios de paz. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Dios es un Dios de amor y es un Dios de paz. Y ese Dios de amor y ese Dios de paz te ama mucho, nos ama mucho, nos ama a todos. No importa cuál sea nuestra condición, no importa cómo hayamos venido en este día, no importa siquiera si estemos en los caminos del Señor o si llevemos mucho tiempo desde nacido en el Evangelio, Dios nos ama mucho. Así que Dios nos fortalezca en esta mañana a través de su santa palabra y cuál sea la condición de nuestras vidas, siempre sepamos que en Él y solo en Él encontramos un Dios de amor y un Dios de paz. Dios te bendiga, querida iglesia. Muchas gracias. Amén. Gloria al Señor. Quisiera, hermanos, compartir con usted una palabra que se encuentra en el Evangelio según Lucas, capítulo 13, donde vamos a leer un único versículo, 34. Y ahora sí les pediría que estuviésemos un instante en pie. Lucas 13, 34. Tercer evangelio de la palabra. Leemos allí la escritura a la letra. Dice la palabra de nuestro Dios. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Padre bueno, gracias te damos en esta mañana por tu bendita palabra, que te pedimos sea aplicada a nuestros corazones, a nuestros pensamientos, a nuestras necesidades. Rogamos que a través de ella llegue la voz profética del cielo, que nos mueva en la dirección en que entiendes cada uno de nosotros debe andar. Hemos venido hasta esta casa, lugar bendito, con inquietudes, con ansiedades. Algunos están enfermos, otros se sienten tristes. Rogamos que en cada uno de los que estamos hoy acá, la visitación de tu Santo Espíritu venga plena, que podamos sentir antes de irnos el abrazo del cielo, que podamos, Padre, sentir que cala hondo en nuestro corazón esta palabra por la que fueron hechas los cielos y la tierra. Gracias te damos por cada hermano, por el ministerio, el liderazgo de esta iglesia, por todo lo que aquí harás hoy, por Cristo Jesús. Hemos orado y por Él te damos las gracias, Padre. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Son muy amables, pueden sentarse. Durante muchos años no se entendió bien
¿por qué demoró tanto tiempo Carlos Darwin en publicar su libro más importante, El origen de las especies? Es el texto central de todos los evolucionistas. Los principales seguidores consideran que con esta publicación él hizo algo parecido a lo que logró Isaac Newton con su Principia Mathematica, título en latín, la obra que cambiaría para siempre la cosmovisión biológica del mundo. Pero lo cierto es que él regresó a Inglaterra de su célebre viaje en el Beagle en 1936 y en 1859, 22 años después, todavía no había publicado el libro. Estaba detenido. Hoy que lo tenemos con nosotros, hoy que lo utilizan como una herramienta de trabajo contra toda doctrina creacionista, contra la palabra de Dios, contra los primeros capítulos del libro de Génesis, muchos se preguntan ¿por qué demoró tanto tiempo Darwin en publicar ese libro? 22 años retenido el manuscrito, 22 años sin ir a la imprenta, 22 años sin darlo a conocer. Hoy día los historiadores de la ciencia conocen el secreto. Lo que impedía que lo publicara era su esposa. La señora Emma Wedgwood era una ferviente cristiana, una mujer de Dios incomparable, e influía constantemente sobre él tratando de disuadirlo para que no publicara un libro que haría tanto daño a la fe cristiana. 22 años duró aquella batalla hasta que Darwin, desoyendo la voz profética de su esposa, lanzó el libro al conocimiento público. Es poco lo que puede decirse hasta el día de hoy del daño que ha hecho esa publicación. Fue el fundamento mismo, la llamada premisa científico-natural de la filosofía marxista. Fue la génesis de todos los movimientos que discriminan a las personas por sus capacidades, por su raza. Es la quinta esencia del racismo, vista desde el naturalismo. No hay posiblemente un libro que le haya hecho más daño a la historia siguiente de la humanidad que El origen de las especies, de Carlos Darwin. 22 años luchando con el profeta, 22 años luchando con alguien que le instaba a no hacer algo tan nocivo, tan pernicioso. Darwin tuvo profeta. Muchos creen que fue un hombre que vivió aislado de la iglesia. No, Darwin tuvo profeta, y tuvo una profeta muy cerca de él, y fue su propia esposa, pero él la desestimó. Tuvo a la profeta demasiado cerca y él la desestimó. Estamos hablando en esta mañana bajo el título Profetas apedreados. También cabía un título que en la madrugada sentía en cuanto a llamarle Hoy al profeta. Pero a eso de las 2:30 de la mañana sentí que encajaba mejor un título en el que Dios nos dijera: nunca mates al profeta que Dios te envía. Y quizá ese sea el mejor. Todos hemos tenido profeta. Estamos reunidos bajo el hermoso lema Comparte, porque la convocatoria al evangelismo de la iglesia supone que en la vida de cada uno de nosotros ha habido un profeta, al tiempo que tú eres profeta para alguien. Toda acción evangelística es una acción profética. Cuando la palabra de Dios es llevada a la vida de una persona que no conoce al Señor Jesucristo como Salvador personal, está teniendo ocasión un accionar profético, porque la palabra de Dios ha sido enviada para ser predicada y siempre se cumple. Estamos en un pasaje bíblico hermoso. A las puertas ya de Semana Santa nos encontramos recordando un momento cimero en la historia bíblica. Número 1, Jerusalén tuvo profeta. Jesús está a las puertas de Jerusalén, en el monte de los olivos. Una hermosa configuración de la orogeografía de Tierra Santa
desde la que se tiene una vista muy hermosa de Jerusalén. Y él está puesto allí de pie y dice algunas de las palabras más tristes que salieran de su boca momentos, días antes de la cruz. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina a sus polluelos y no quisiste? Son palabras cargadas de una honda tristeza. El Señor tuvo el ministerio profético más incomparable de toda la historia para Tierra Santa. El Señor fue el cumplimiento de la profecía y al mismo tiempo la expresión más alta de la profecía. Y estas palabras son muy tristes en su boca cuando usted las contextualiza adecuadamente, cuando usted ve lo que estaba ocurriendo en ese momento. Si usted las lee por donde la hemos leído, en Lucas capítulo 13, tendrá una contextualización muy adecuada que le permitirá saber lo que estaba ocurriendo. Recuerde siempre que Lucas es el evangelio biográfico por excelencia, a diferencia quizá de Mateo o de Marco, que son esencialmente evangelios temáticos, a diferencia del evangelio de Juan, que es el evangelio de Semana Santa. Casi Juan tiene un solo tema, Semana Santa. Ya en el capítulo 7 Jesús está en Jerusalén. Juan es el evangelio de Semana Santa, Lucas no. Lucas nos mueve en un andar biográfico acerca del orden de las cosas que pasaron en la vida de Jesús. De modo que podemos contextualizar y saber qué es lo que está pasando cuando el Señor dice esas tristes palabras. Si va 3 versículos antes, lo descubre de inmediato. Dice allí la Escritura que aquel mismo día se le acercaron, llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, Herodes te quiere matar. Sal y vete de aquí al profeta. Sal y vete de aquí al expositor de la palabra. Lo vas a oír muchas veces, porque a la par que el Señor te llama a llevar la palabra del Señor, a ese compartir que nos es por lema, a la par que el Señor nos llama a llevar la Escritura, también nos llama a compartir sus vituperios. ¿Sabe cuántas veces me han cerrado puertas en la cara? ¿Sabe cuántas veces a mi esposa y a mí nos han destrozado los tratados bíblicos? ¿Sabe cuántas veces estuve detenido por tener un paquete de tratados en la mano? ¿Sabe cuántas veces me dijeron: vete de aquí? Todavía y me lo dicen a cada rato, no crea usted. Vete de aquí, Herodes te quiere matar. Serás apedreado, evangelista del Señor. No te asustes cuando el momento llegue. Es el precio que pagamos por compartir la vida en Cristo, la cruz del Señor. Vete de aquí, Herodes te quiere matar. Ese es el contexto en que salen del corazón del maestro estas palabras, cuando en el monte de los olivos, esa hermosa formación donde hay arbustos milenarios, algunos de los cuales todavía existen hoy, él miró la ciudad y recordó a todos los profetas que hasta allí llegaron, porque no es posible, por disposición divina, que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y mirando la ciudad con amor, con endecha, con dolor, dijo estas importantes palabras: Jerusalén tuvo profeta. Los que no oyen al profeta terminan mal. Jerusalén terminó mal. En el año 70 después de Cristo, en ese mismo monte de los olivos, en que el Señor Jesús está diciendo esas palabras, en ese mismo lugar, el general Tito, hijo del emperador romano Vespasiano, dispuso sus legiones y arrasó la ciudad. No quedó piedra sobre piedra. El muro fue derruido. Hasta hoy lamenta el pueblo de Israel el derrumbamiento de su templo y la única persistencia del muro de los lamentos, que no era parte de la estructura del templo per se, sino de las protecciones exteriores. El que no oye al profeta termina mal.
El que no oye al profeta sufre las consecuencias y se apaga. Israel, como nadie, sufrió las consecuencias de rechazar al más grande profeta de la historia, en la persona del Señor Jesús. Todos tenemos profetas en la vida. A la vida de todos nosotros llega un profeta. Hay alguien que viene con una palabra del cielo y no siempre es agradable. Vivimos esencialmente en una cultura de halagos, donde lo que más queremos oír son aplausos, que digan que es encomiable la conducta que tenemos. Y ese no es el profeta. El profeta es uno que habla de parte de un Dios que es tan limpio, que dice la palabra que es más sublime que los cielos, que no contemporiza con la carne y el pecado, que tiene que estar lejos de todo lo que contamine su santidad. El profeta es uno que habla de parte de él. ¿Cómo vamos a halagarnos? ¿Cómo vamos a esperar el aplauso? ¿Cómo vamos a esperar el encomio cuando nuestras vidas están a veces tan disueltas en el lodazal del más abyecto pecado? ¿Cómo vamos a escuchar una palabra así? Las palabras de los profetas fueron duras siempre para Israel. Pero mire, hermano, Dios le ama tanto a Israel. Dios le ama tanto a usted. Dios me ama tanto a mí, que por desordenada que esté en nuestras vidas, siempre llega el profeta. Dios se las ingenia siempre para que su palabra llegue. Dios se las arregla para que la persona más mala de este mundo reciba un testimonio del cielo. Número 1, Jerusalén tuvo profeta. Número 2, Pilato tuvo profeta. Él se está debatiendo y no sabe qué hacer con el Señor Jesús. Dice la Escritura que él descubrió y se dio cuenta, así lo dice literalmente, que por envidia habían entregado al Maestro. Si alguien te envidia hoy, debes saber que a él lo envidiaron primero. Si alguien la emprende contra ti por pura envidia, debes de saber que por envidia entregaron al Maestro, no fue por otra cosa. Y Pilato, que era una persona acostumbrada a hurgar en los ojos de un reo, estaba acostumbrado a dirimir asuntos de justicia. No era un improvisado, era un gobernador, procónsul allí de Judea, acostumbrado a revuelta, acostumbrado a discernimiento, a juicio, sentado en el estrado de magistrado siempre. Él pudo calar la santidad grande de los ojos del Señor Jesús. Y apenas habló unos instantes con él, se dio cuenta de que delante tenía una persona sin culpa. Lo comparó con los gritos airados de las multitudes, de los líderes del templo, del Sanedrín, de los sacerdotes. Y cuando hizo las comparaciones llegó a una conclusión: por envidia le entregaron. Así es que había que hacer alguna maniobra para ver de qué forma él lograba resolver aquel asunto. E ideó un ardid prometedor: Barrabás. En todas estas ocasiones festivas de Pascua es costumbre que, como expresión de benevolencia, se suelte a un preso. Pero este que tengo es tan obviamente culpable que no tiene comparación con el otro que se dice rey de los judíos. Este es asesino, protagonizó una revuelta, tiene sangre en las manos, y este otro solo tiene las pretensiones de ser el rey de los judíos. Nada ha hecho. La elección era obvia. Y así se debatía Pilato en aquellos instantes acerca de qué hacer con el Nazareno, en quien sentía toda la inocencia. Pero él estaba muy confundido. Pilato no era un hombre de decisiones intensas. Pilato no era un hombre comprometido con su palabra. Él no era un hombre que buscaba primero que todo de qué lado estaba la verdad y la justicia. Él se balanceaba entre los intereses de los judíos y los de Roma. Así que en medio de aquella confusión, Dios, que también amaba a Pilato, como te ama a ti y como me ama a mí, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Le mandó un profeta.
¿Quién fue el profeta para Pilato? Su esposa. Dice la palabra, dice la Escritura, dice el Santo Evangelio en Mateo capítulo 27, versículo 19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Era la voz profética que le estaba llegando en el estrado mismo, en la silla desde la que impartía justicia. Una voz profética intensa: no tengas nada que ver con ese justo, no toques a ese justo, no se te ocurra tener algo que ver con él, porque hoy he padecido sueños horribles por causa de él. No lo toques, en una palabra, porque los profetas hablan claro y directo. No lo toques, porque hoy he padecido horriblemente en sueño por ese justo. Lo declaró justo, le prohibió tocarlo. Dicen que esa mujer, los historiadores hacen registros y dicen que se llamaba Claudia Prócula. Claudia Prócula. Si tiene un pequeño que va a nacer, Prócula puede ser un buen nombre si es una niña. Pilato tuvo profeta. ¿Y qué hizo con ella? La atendió, la oyó. Como Darwin, desestimó la voz profética que le llegaba. Tú vas a ser desestimado muchas veces cuando le hables a tus familiares, porque el primer lugar de hacer evangelismo es la propia casa en la que vivimos. Esposas que ganen a sus esposos, eso se ve mucho, porque las mujeres son excelentes evangelistas. Tus compañeros de trabajo tienen tu imagen, tu influencia, tu persona. Tus amigos del vecindario, las personas todas las que te conocen te están observando bien, y tu sola imagen ya es una influencia evangelística. Tú eres un evangelista y no siempre serás oído, pero es que nuestra misión es llevar la palabra. El resto lo hace la obra del Espíritu Santo. Tú no eres responsable de lo que pasa en la vida de la gente. Tú da la palabra, tú inspiras con tu ejemplo. Tú haz a las personas sentir que este es un lugar en el que es bueno que vengan, en el que estén, en el que es bueno venir. Invítala, dale la invitación, hálala, arrástrala. No importa tu capacidad cuál sea, no importa tu inteligencia cuán o no despierta esté. Yo he conocido retrasados mentales que han traído la fe a la gente. Y como historiador de las asambleas de Dios, que me paso la vida curioseando a veces en la historia de la gente, recogí la historia de quien fuera secretario nacional de las asambleas de Dios de Cuba, en uno de sus templos más efectivos, el de Regla. Raimundo Lopeza se llama. Cosía ladrillo, era alfarero y tenía un compañero que era retrasado mental, que se llamaba Arquímedes García. Arquímedes hacía trabajos sencillos porque su inteligencia no era plena, su retraso era evidente, pero a cada rato, toda la semana, le decía a Oropesa: Raimundo, ven conmigo a la iglesia. Y Raimundo, como lo veía tan afectado, no le hacía caso. Cuando la semana siguiente volvía la palabra: Raimundo, ven conmigo a la iglesia. Un día de esos en que los humanos tocamos fondo, y todas las personas tocamos fondo un día. Tú puedes estar tocando fondo hoy, un día como ese que es hoy para ti, en que Oropesa sintió que estaba tocando fondo. Le dijo: de acuerdo, me voy contigo a la iglesia. Y se fue con Arquímedes. Llegaron, no era ni siquiera un culto de domingo, era un miércoles por la noche. Estaba predicando el pastor misionero Peterson, de apellido, misionero conocido en Cuba, en República Dominicana. Se sentaron tranquilitos allí detrás. Peterson predicó, terminó su mensaje. Cuando acabó, dijo Peterson: si hay alguien aquí que quiere recibir a Cristo como Salvador personal, levante su mano ahí donde está.
Y Arquímedes le dijo a Oropesa: levanta tu mano. Levantó la mano. Peterson le dijo, avanzó el mensaje: esas personas que han levantado sus manos, por favor, pónganse de pie. Y Arquímedes le dijo: ponte de pie. Oropesa se puso de pie. Y Peterson fue más allá: esas personas que se han puesto de pie, por favor, pasen aquí delante. Y Arquímedes le dijo: pasa adelante. Y lo llevó con él. Oropesa no sabía qué hacía en el altar en ese momento, y me cuenta que días después, recostado a un alambre de púa de una cerca en la calle, él sintió a Dios tan profundo, y le entregó su vida para siempre. Llegará a ser en la historia secretario nacional de la organización en los tiempos más difíciles. Llegará a ser el constructor de uno de los templos más importantes de las asambleas de Dios en toda su historia. Llegará a ser un hombre extraordinario. ¿Quién lo trajo a la fe? ¿Quién fue el que lo llevó a la iglesia? ¿Quién lo sentó en el banco sin entender lo que estaba pasando ni lo que se estaba haciendo? ¿Quién fue el que le dijo: levanta tu mano, ponte de pie, vamos allá adelante, yo te llevo, yo te acompaño? Un retrasado mental. ¿Cómo tú no vas a poder traer almas aquí al templo? Si cuando tú quieres que las cosas pasen, tú sabes cómo, Óigame, cuando las damas quieren que algo ocurra, aquello es tremendo. Fíjese que es más frecuente que una esposa traiga a un esposo a que un esposo traiga a una esposa. ¿Lo ha notado? ¿Lo ha notado? El poder de persuasión que tiene su esposa. El esposo en la casa dice: aquí mando yo y se hace lo que yo diga, y usted va donde yo le diga. Y el domingo entonces usted lo ve sentadito ahí con ella, ahí tranquilito, y usted dice: sí, ya veo quién manda, sí. Tú puedes traer almas a este lugar, hermano. Recuerda que hoy no te van a hacer caso. Hoy no te van a hacer caso. Pero las personas tocan fondo. Hoy no te van a hacer caso. Pero el próximo domingo las personas empiezan a flaquear, y la semana de más arriba, y esa voz tuya que esté diciéndole insistentemente: ven conmigo a la iglesia, acompáñame a la iglesia, yo voy contigo y te llevo a la iglesia, siéntate con él allí al ladito de él, y cuando la pastora llega al llamamiento, levanta tu mano, ven, ponte de pie, yo te voy a llevar allá adelante, y deje que la obra del Espíritu Santo tenga ocasión y sea usted instrumento, porque eso es lo que somos, instrumento. Tú no puedes convertir a nadie, ni siquiera puedes convertirte a ti mismo, ni a nuestros hijos. Tú solo puedes ser un instrumento bendito para traer a las personas y acercarlas a la fe. Profeta del Dios Altísimo, ese que está en ti. Profeta del Dios Altísimo, ese que Dios te envió un día a ti. Todos tenemos profetas. A todos Dios nos manda un profeta. En el quehacer y en el andar de la vida cristiana flaqueamos, nos equivocamos, damos traspiés, tomamos decisiones altaneras, hacemos cosas tan incorrectas, y entonces Dios nos manda un profeta. Al salmista más importante de la Biblia, aquel de cuya genealogía nacería el Señor Jesús, el más importante rey de Israel en toda su historia, hasta el punto que cuando los judíos dicen el rey, no se están refiriendo a otro, ni siquiera a Josías, que fue el más convertido de los reyes de Israel, se está refiriendo a David, el dulce cantor de Israel, el autor del Salmo 23. Un día Dios le tuvo que mandar un profeta, se llamaba Natán. Solo que David tenía muy buen sentido para discernir los asuntos espirituales, y David, a diferencia de otros, no lo apedreó. Cuidado con apedrear al profeta. Nunca mates al profeta que Dios te envía. El profeta te lleva un mensaje que viene del cielo. Nunca lo apedree, nunca lo desestime, nunca lo desoiga,
Porque no hay alguien que haya llegado tan lejos que no necesite una voz profética que le ayude a ordenar el camino. Jerusalén tuvo profeta. Pilato tuvo profeta. Número 3, Jeroboam tuvo profeta. El malvado rey de la parte norte de Tierra Santa, en los momentos más desastrosos de la historia de Israel, Dios levantó a un hombre que no era hijo de profeta, era pastor de bueyes y se llamaba Amós. Formó parte de la hornada de profetas del siglo VIII antes de Cristo, a la par de Osea, y fue enviado al reino del norte. Vivía en el sur, fue enviado al reino del norte y fue allá arriba con una palabra muy dura de amonestación contra Jeroboam. Y el sacerdote Amasías le escuchó, lo oyó y fue y se quejó de inmediato a donde estaba Jeroboam, que es una forma de apedrear al profeta. Ve y di lo que dijo y dale el sentido de la defección. Y dice la palabra que el profeta, el sacerdote Amasías, sacerdote de Betel, dice que fue donde Jeroboam, Amós capítulo 7 versículo 10, y dice que le dijo: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y entonces Amasías fue donde estaba el profeta Amós y le dijo: vete, huye de la tierra de Judá, huye a tierra de Judá, regresa a tu tierra, estás en el norte, regresa a tu tierra y come allá tu pan y profetiza allá. Vete de aquí y profetiza allá. Como te han dicho quizás tantas veces a ti, vete a tu tierra. ¿Se lo han dicho? ¿Sabe? A mí me lo han dicho. Vete a tu tierra y profetiza allá. Cuando usted aquí no ha sido invitado, usted ha sido enviado. A usted lo envió Dios aquí. Si Dios no lo quisiera aquí, usted no estuviera aquí, usted estuviera allá. Pero Dios necesita profeta aquí. ¿Por qué no lo levantó del reino del norte? ¿Por qué tuvo que venir de la sureña, Tecoa, el profeta Amós, y subir hasta el norte a dar palabra a Jeroboam? Porque allí no estaban las personas que necesitaba Dios, gente que le busque, gente que le escuche y sobre todo gente que tenga el valor de decir lo que Dios dice que se diga. Estamos en uno de los momentos más tristes de la historia, en que tantas profecías no se cumplieron. Recientemente las vivimos, usted sabe cuáles son. Cuántas personas alzaron la voz y a través del tono adulador, elogiador, buscando la gracia de los hombres, hablaron de parte de Jehová y Jehová no habló. El profeta verdadero nunca lo apedree. La voz que llega del cielo, aquel en quien está la palabra de Dios, no lo toque, no lo toque. Tiene desórdenes, déjeselos a Dios. Más desórdenes tienen papá y mamá, y los amamos y los consentimos y los dejamos. Es papá y es mamá. Desórdenes el profeta, sí, tiene mucho. Eliseo era áspero. Eliseo no recibió a Naamán el sirio. Eliseo le dio la espalda, ni siquiera le salió a ver y a hablar. Dile que se vaya a zambullir 7 veces a Jordán y usted no se lo va a decir. No, dale el recado. ¡Qué aspereza! Juan el Bautista, palabras de los profetas tan duras, tan directas, pero no se podían tocar. Eran los profetas de Dios. Y Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta de Dios: vete a Judá y coma allá tu pan y profetiza allá. Y Amós le contestó en esa misma palabra, en el versículo
16. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suerte, y tú morirás en tierra inmunda. No terminó bien Jeroboam, no terminó bien Amasías, no terminó bien el reino del norte. Desapareció por la invasión asiria totalmente el reino del norte. 10 tribus se perdieron para siempre. Usted leerá hoy muchas publicaciones que se llaman a la búsqueda de las tribus perdidas de Israel. Son ilusorias. Se perdieron las 10. Nadie sabe dónde están. Los que regresaron se mezclaron con asirios y desapareció el reino del norte, porque no oyeron la voz del profeta. Al profeta hay que oírlo. Al profeta hay que oírlo. A Jesús había que oírlo. Todavía Jerusalén existiera, todavía estaría allí el muro, todavía estaría el templo, todavía estaría intacta la ciudad, pero no lo oyeron. 2000 años de dispersión, las persecuciones más cruentas, bajo la Inquisición española, portuguesa, después bajo las persecuciones napoleónicas, después bajo las persecuciones hitlerianas, nazifascistas, el holocausto, después bajo toda clase de discriminaciones, de antisionismo. 2000 años por no oír al profeta. Pilato no oyó a la profeta que se le mandó. Se suicidó pocos años después de ser destituido, y su nombre hoy es execrable. Fue el hombre que tenía delante a la verdad y estaba preguntándole a Jesús: ¿qué es la verdad? El que es de la verdad oye mi voz. Y Pilato preguntó: ¿qué es la verdad? La tenía delante. Eso es para que tú sientas que no siempre las personas van a responder a tu predicación. El hecho de que no se conviertan no significa de ningún modo que la palabra que tú has dado no esté en la voluntad y en el santo propósito de Dios. Porque con Jesús no se convirtieron en Nazaret, porque con Jesús no se convirtió Pilato, porque Judas Iscariote estuvo 3 años viendo las administraciones más fuertes del Espíritu en el ministerio de la vida pública del Señor Jesús. Y Judas Iscariote nunca se convirtió. Tuvieron profetas. Hubo profetas que les llevó la palabra. Tuvieron todos alguien que de parte de Dios les habló. Sedequías tuvo finalmente profeta. Está siendo sitiada Tierra Santa cuando Dios levanta a Jeremías. Y Sedequías no quiere oír esa palabra. Él quiere oír una palabra según la cual Dios va a proteger la ciudad. Él quiere escuchar un tipo de mensaje que haga sentirle seguro en el trono. Él tiene cierta expectativa acerca de lo que Dios va a hablar o hacer, y él quiere condicionar la palabra de Dios a sus intereses personales. Y Dios no tiene compromiso con nadie, hermano, más que con su palabra. A veces uno quisiera hablar cosas que despierten un sentido de fraternidad y de entendimiento, pero la palabra a veces es muy difícil porque las personas están en pecado. ¿Qué puede decir Dios desde un púlpito a un auditorio en el que hay personas que están en completo adulterio, hombres con 2 o 3 mujeres? ¿Qué puede decir el Señor a un auditorio en que hay personas que tienen altares en la casa? ¿Qué puede Dios decir a un auditorio donde hay personas que van a asesinar y a matar? Yo he estado en lugares donde ha habido personas con intenciones de cometer un homicidio inmediato a la salida del culto. Y yo he visto al profeta levantarse, mi esposa estaba allí, y decir a la congregación: deténgase todo el mundo inmediatamente. Lo que vas a hacer, páralo inmediatamente. Muere en el altar esa intención. No te vayas y ven acá. Vi al profeta luchar tantos minutos. Lo vi luchar desesperadamente. Algunos creyeron que se había vuelto loco.
Y otros tuvieron la intención de llamarle al orden, que es una de las formas de apedrear al profeta. Saliendo de allí, a los 15 minutos, asesinó a la esposa. Le dio una puñalada en el cuello y murió en segundos. ¿Qué quería que el profeta dijera? Sigan así, que están bien, van a prosperar, vayan adelante, todo es un triunfo y una victoria. No, la voz desgarradora del profeta viene del cielo. Cuando el profeta es auténtico, cuando la voz viene de lo alto, la palabra que viene amonesta, redarguye, quebranta, rompe los huesos, penetra hasta partir el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, discierne las intenciones de los corazones. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Eran tan sensibles los judíos de los tiempos antiguos. Oían a Dios hablar. Josías escuchó la lectura de lo que se cree fue el libro de Deuteronomio, que encontraron en el templo. El sacerdote Hilcías lo puso a su alcance, le dieron lectura, y cuando escuchó aquella palabra, rasgó su ropa, echaron ceniza sobre sus cabezas, se quebrantaron en el suelo. Hoy día oímos la palabra de Dios y las personas permanecen en una total y completa indiferencia. La desensibilización a la voz del cielo es grande y el profeta es apedreado. No hay un programa de televisión, no hay un espacio online, no hay un canal virtual en el que usted vea que pase más de una hora sin que se diga este es esto y aquel es lo otro y este que está predicando aquí, el tiempo no lo gastan para hablar de lo que representan las herejías contemporáneas. El tiempo no lo gastan para hablar de los que confunden al mundo. El tiempo lo gastan para hablar del siervo, la sierva, el profeta, la profeta, el hombre de Dios con sus errores, con sus desaciertos, pero que está batallando todos los días, batallas inigualables, incomparables, para poder oír la palabra allá arriba en el cielo. Esa palabra no se oye en el Walmart. Yo no oigo a Dios en restaurantes, a donde nunca voy. Tengo que oírlo por las madrugadas. Tengo que romper la cúpula de bronce que a veces no me deja llegar hasta que logro llegar al cielo. Tengo que llorar en su presencia hasta que siento la voz que se destila, hasta que siento la voz del Espíritu. Y como tal hay que darla, como tal tienes que darla, aunque el precio sea que te apedreen. No es la primera vez. Ya nos arrestaron, ya conozco los calabozos, ya conozco las sanciones, las depravaciones, ya las conozco todas. ¿Qué queda? No queda nada. Pero esa es la paga al profeta. Jerusalén, Jerusalén, el más grande profeta que tuvo Israel a las puertas de Tierra Santa. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise? ¿Cuántas veces quise? Y no quisiste. Nunca apedrees al profeta. Trata de entender cuando es Dios quien está hablando. Y cuando te des cuenta que Dios está hablando, detente y no hagas más nada. Tu voz crítica no se levante. Tu mano no se levante. Como le hicieron contra Jeremías. Los hombres de Anatot, la ciudad natal, fueron los primeros que se levantaron contra él. En boca del profeta Jeremías estaba la única solución al problema que representaba el sitio de la ciudad de Tierra Santa. Iba a ser arrasada bajo la comandancia de Nabuzaradán, capitán de la guardia de Nabucodonosor. Iba a ser destruida la ciudad. Algunos de ustedes que me están escuchando por ese satélite van a ser destruidos. Ustedes van a ser acabados. Hay planes concretos de desbaratar tu casa, tu matrimonio, tus hijos. Hay planes bien estructurados y bien definidos para que fracase todo lo que haga. Y hay una voz profética que te llega. Hay una palabra del cielo que te alcanza hoy.
que si crees en el Señor Jesucristo con todo tu corazón y confiesas que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Serás salvo de qué? De ese plan destructivo que te va a acabar. Ese plan está en camino y Jeremías lo veía. Sus ojos proféticos lloraban. Él se sentía compungido porque todo el que le rodeaba interpretaba que su mensaje era el mensaje de un traidor que estaba entregando la nación. ¿Qué está hablando este hombre? Que debemos rendir la guarnición, que debemos entregarnos a un rey foráneo, que debemos permitirles entrar. Es el mensaje de un traidor que nosotros no aceptamos. Y Jeremías se sintió completamente solo. Y lo peor que ocurrió para ese contexto es que se levantó un falso profeta llamado Ananías. Rompió el yugo de madera que llevaba Jeremías, lo hizo pedazos, y el Señor mandó otra vez a Jeremías para atrás. Yugo de hierro pondré. Y di esta palabra a Ananías: Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, yo te quito sobre la faz de la tierra. Morirás este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y el mismo año Ananías murió, en el mes séptimo. Es muy delicado desoír al profeta. Es muy delicado no oírte cuando tú llevas la palabra. Y es muy delicado para ti no escuchar la voz que Dios trae para tu vida. Es muy delicado desatender la voz que te llama al arrepentimiento. Y es muy delicado dejar para mañana un arreglo con Cristo. A las puertas de Semana Santa, Él pronuncia estas palabras: en pocos días morirá. Morirá por los sabios y morirá por los necios. Morirá por los hombres y morirá por las mujeres, por los ancianos y los niños. Morirá por el más ilustrado citadino y morirá por el más rústico campesino. Morirá por cada persona que existió, existe y existirá. Morirá por el mundo. Morirá por ti. Delante de ti hay dos caminos. Jeremías lo explicó a la nación cuando le dijo en el capítulo 21, versículo 8: he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. En esta hermosa mañana, eso es lo que justamente nos presenta el Señor Jesús: camino de vida y camino de muerte. Las carreteras están atestadas de peligro. Salimos por la mañana y no sabemos qué va a pasar. Hace escasos días, tan cerca de aquí, 100 automóviles se estrellaron unos contra otros, de personas felices y contentas que pensaron que era un día más. Delante de ellas estaba abierto un camino de muerte. No sabemos lo que pasará en el día en que vivimos. Por eso es bueno que tú y yo estemos a cuenta y hagamos arreglo y no juguemos más con el pecado y nos arrepintamos de lo que estamos haciendo y nos acerquemos al Señor. Nos acerquemos al Señor. Acércate al Señor. Acércate al Señor, que el que se acerca a Dios se acerca al bien. Acércate al Señor y tu vida va a entrar en una dimensión diferente de protección, de garantía, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Porque es la forma más segura de vivir, porque es la manera más completa en que las personas llegamos a ser más plenas, en que nuestras facultades se desarrollan más y en que aquellos que bien nos aman son más bendecidos. Una vida sin Cristo es una vida vana. Una vida sin el Señor Jesús es una vida peligrosa. Mucho peligro tienen los que no han entregado sus vidas al Señor. La garantía que la palabra nos da del tipo de protección que tendrá aquel que ama al Señor Jesús y se ha entregado a Él es incomparable con respecto al mundo. De cuántas cosas nos ha guardado el Señor en estos tiempos: pandemia, tormentas de nieve, tantos peligros, tantas cosas horribles. Pero mire, hermano, usted ha sido fiel.
y usted ha estado en los caminos del Señor, y usted se ha guardado, y usted le ha amado, y usted ha perseverado fiel, hoy está aquí, y Dios con ese amor tan grande le bendice, dándole protección. Hasta aquí han muerto personas más solventes que usted. Hasta aquí han muerto personas mucho más fuertes que usted. No más apuestas que usted, porque usted es más apuesto, pero han muerto personas con muchas más posibilidades que usted. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo la diferencia? La diferencia la hizo ese Señor Jesús del que te hablamos hoy. Ese Señor Jesús que se lamenta a las puertas de Jerusalén, de que una nación por la que podía hacer tanto, no quiso. Que no tenga que decir el Señor Jesús esto a las puertas de tu casa. Que no tenga el Señor Jesús que decir nunca, 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 delante de tu hogar: cuántas veces quise bendecir esta casa, cuántas veces les llamé a mi casa, cuántas veces les hablé por la madrugada, cuántas veces quise tener un tiempo de calidad con ellos en el Espíritu y no quisieron. Cuántas veces les dije que no se separaran. Cuántas veces que no sea esa nunca, hermano, la palabra que el Señor Jesús tenga que decir a las puertas de tu hogar. Que Él se alegre grandemente contigo, que tu hogar sea un modelo de evangelismo, porque las casas y los hogares que están en el Señor, cuando uno entra en ellos, uno siente la gloria de Dios. Cuando uno entra a una iglesia en que está el Señor, uno siente la gloria de Dios. Esta es una iglesia bendita, donde me gusta venir, porque aquí siento la gloria del Señor. Porque usted le busca y le ama, y en este lugar paga un precio. Y este es un lugar grande y un lugar hermoso. Y este es un lugar que tiene una responsabilidad, y es la de ser luz a una de las ciudades más difíciles de los Estados Unidos, que es Dallas. Usted es una persona llamada a compartir el evangelio. Usted es una persona llamada a regalar Biblia. Usted es una persona llamada a esparcir tratados donde quiera que va. Toda la vida me acompañaron cientos de tratados. Siempre los tuve, y donde quiera que voy dejo uno como una huella del lugar en el que estuve. Y que la palabra de Dios haga su obra, que el Espíritu Santo haga su obra. Usted comparta allí donde esté, y la gente te está mirando, y la gente te está viendo, y la gente te está oyendo. Que el Señor Jesucristo te bendiga, que su palabra esté en tu boca, que el Espíritu Santo te respalde, y que puedas cumplir los días de tu vida como un gran esparcidor de la palabra de nuestro Dios. Nos ayude el Señor. Comparte.